expresión de alguna emoción es mediante la mímica facial. Ahora vamos a estudiar a la segunda neurona que corresponde a la motoneurona alfa. La primera neurona corresponde a la vía piramidal, que va desde el área motora primaria hasta los núcleos motores del tallo encefálico y el asta anterior de la médula espinal. Ahora, la segunda neurona se llama motoneurona alfa. Tiene forma de estrella, ¿sí? Es una célula estrellada que contiene varias prolongaciones dendríticas en el soma y una sola prolongación axónica, que va a tener conexión con el músculo. Los cuerpos neuronales y dendritas de la motoneurona alfa se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. El asta o cuerno anterior de la médula espinal forma parte de la sustancia gris central de la médula espinal. Recuerden que hay un asta posterior y un asta anterior de la médula espinal. Entonces, fíjense que estos cuerpos neuronales que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal son lo que corresponde a la motoneurona alfa. Eso quiere decir que cuando llega de la vía piramidal en los cordones posteriores y anteriores, ¿sí? Que los axones descienden en este sentido por la médula espinal, ellas tienen que llegar al asta anterior de la médula espinal para hacer sinapsis con los cuerpos neuronales y dendritas de la motoneurona alfa. Ahora bien, fíjense que la médula espinal contiene varios segmentos. Está el segmento cervical, el segmento torácico, el segmento lumbar, sacro. Ahora bien, si se dan cuenta, el asta anterior de la médula espinal cambia de tamaño cuando es en la región lumbar y en la región cervical. ¿Por qué? Porque el asta anterior de la médula espinal va a inervar a los músculos de la extremidad superior, mientras que el asta anterior de la médula espinal en la región lumbar va a inervar a la extremidad inferior. Por esa razón es más gruesa. El asta anterior de la médula espinal en la región torácica va a inervar a los músculos intercostales, ¿sí? Que es lo que da el sistema respiratorio para poder expandir la caja torácica. Ahora bien, existe otras áreas de la sustancia gris de la médula espinal, que es el asta intermediolateral de la médula espinal, que se encuentra en la región torácica y en parte en la región lumbar, que cumple la función de la activación del sistema nervioso autónomo. Al igual que el sacro, también contiene un asta intermedio lateral de la médula espinal. Pero eso lo hablaremos más adelante en el sistema de las emociones. Ahora bien, fíjense que existe una distribución somatotópica en el asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Que esas motoneuronas alfa se distribuyen de esta manera para ejercer la acción de la contracción muscular, por ejemplo, de la extremidad superior. Y existe una distribución somatotópica también en el asta anterior de la médula espinal, en la región lumbar, para la inervación de los miembros inferiores. Si se dan cuenta, en la región medial del asta anterior de la médula espinal da control motor, por ejemplo, a través de la motoneurona alfa al bíceps braquial y al tríceps, mientras que los músculos del antebrazo es la región más lateral, ¿sí? Fíjense que tenemos también una región dorsal y una región ventral. Entonces hay una distribución somatotópica en el asta anterior de la médula espinal, así como existe una distribución somatotópica en el área motora primaria, en el lóbulo frontal. Tomar en cuenta también que, como aquí se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, que es sustancia gris central de la médula espinal, ¿sí? Y que la parte periférica de la médula espinal está compuesta por sustancia blanca, es decir, ahí contienen fibras axónicas donde van y viene información sensitiva y motora, entre otras. Los axones tienen que salir de alguna manera de la médula espinal, la motoneurona alfa, para llegar al músculo. Y lo hace a través de la raíz anterior, ¿sí? Y luego, con su unión con la raíz posterior, forma el nervio periférico. Eso quiere decir que la motoneurona alfa va a salir del asta anterior hacia la raíz anterior y va a formar el nervio periférico.
cuando forma el nervio periférico va a llegar al músculo que le corresponde para tener la conexión con el tejido muscular, ¿sí? Recordar que la raíz posterior contiene ganglio dorsal y el tipo de neurona que se encuentra allí es una neurona pseudomonopolar donde recibe la información sensitiva, ya descrita en la clase de sensibilidad. Entonces aquí se demuestra también cómo se podría imaginar la distribución de la motoneurona alfa, cuyo cuerpo neuronal y dendrita se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y que el axón va a salir por la raíz anterior de la médula, la raíz anterior nerviosa y sale por el nervio periférico hasta llegar al músculo que va a tener conexión. Fíjense que la raíz anterior, donde están los axones de la motoneurona alfa, va a llegar al músculo a través del nervio periférico y la información sensitiva va de la piel, músculo y articulaciones, incluyendo también las vísceras, va a llegar de la periferia hacia la región posterior y raíz posterior hasta llegar al asta posterior de la médula espinal. Fíjense que la motoneurona alfa, aquí se encuentran las dendritas y los cuerpos neuronales, en el asta anterior de la médula espinal, sale por la raíz anterior y la misma neurona va a llegar a las células musculares para que el efecto final sea la contracción muscular, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que esta motoneurona alfa cumple el fenómeno del todo o nada, que quiere decir de que si de alguna manera se lesiona estas motoneuronas alfa, entonces no va a haber contracción muscular, a pesar de que el área motora primaria esté activada y enviar información a la médula espinal. Si no hay motoneurona alfa que envíe la información al músculo, no hay contracción muscular. Entonces, la motoneurona alfa es una sola neurona que va desde el asta anterior de la médula espinal, pasa por la raíz anterior, nervio periférico, hasta el músculo. En el músculo contiene células, sí, al igual que el cerebro. Y estas células cumplen una función diferente a las neuronas y tienen formas diferentes a la neurona. Fíjense que acá la motoneurona alfa termina en botones axónicos, del cual se conectan con el músculo. Aquí no corresponde a la definición de sinapsis porque las células musculares no son neuronas. Entonces lo que hay es una comunicación química entre la motoneurona alfa y el músculo, que es lo que se llama la placa neuromuscular, ¿sí? Sin embargo, como la motoneurona alfa es una neurona, va a liberar neurotransmisores, pero los receptores de esos neurotransmisores, el postsináptico, la membrana plasmática lo corresponde a la célula muscular y no a otra neurona. Fíjense que acá, ¿sí? Tenemos aquí lo que representa un dibujo en rojo que sería la neurona presináptica y lo que está dibujado en azul a la neurona postsináptica. Recordar que existe liberación en el botón sináptico o en el botón axónico del neurotransmisor, se libera en el espacio sináptico y aquí se encuentran proteínas receptoras de ese neurotransmisor para cumplir su acción, excitador o inhibidor. Ahora bien, con esta explicación, imagínense que en vez de ser una neurona azul, sea la célula muscular, que sería esta, ¿sí? Y que las proteínas receptoras se encuentran en la membrana plasmática del músculo, ¿sí? Cuyo neurotransmisor lo libera el botón sináptico de la motoneurona alfa. Resulta que la motoneurona alfa es una neurona colinérgica. Eso quiere decir de que libera acetilcolina, ¿sí? Y esa liberación de acetilcolina llega a los receptores postsinápticos, pero en este caso no sería postsináptico, porque resulta que aquí no hay sinapsis, sino una comunicación química entre la neurona y el músculo. Entonces existen receptores en la membrana plasmática del músculo que contiene receptores de acetilcolina. ¿De qué tipo? De tipo ionotrópico. Eso quiere decir de que es un tipo canal que pasa iones internamente. Y este canal es un canal de sodio ligando dependiente. ¿Por qué? Porque depende de la acetilcolina liberada por la motoneurona alfa.
y este receptor se encuentra en la membrana plasmática del músculo, ¿sí? Que sería este. Ese músculo, me estoy refiriendo al músculo estriado esquelético. Eso quiere decir que está unido a un hueso. Existe otro tipo de músculos, como el músculo liso, que se encuentra a nivel intestinal o vejiga, y el músculo estriado cardíaco, que se encuentra en el corazón, que cumplen otras funciones distintas y ellas se activan de manera distinta a la musculatura esquelética. Lo que referimos acá es la contracción muscular esquelética. Entonces fíjense que la acetilcolina cobra importancia acá para que haya una contracción muscular. Si de alguna manera la acetilcolina no se libera, entonces quiere decir de que no hay contracción muscular. La toxina botulínica, por ejemplo, bloquea la liberación de acetilcolina en el botón axónico, lo que hace de que como no hay acetilcolina en este espacio, entonces no hay activación o no hay apertura de los canales de sodio ligando dependiente y por ende no haya contracción muscular. Esa es la acción, por ejemplo, o el mecanismo de acción de la toxina botulínica en el músculo estriado esquelético. Entonces, tomar en cuenta que aquí la acetilcolina, a pesar de que es liberada por una neurona y actúa como neurotransmisor, su receptor no es una neurona, sino es otra célula que no es neurona, sino que es músculo. Entonces, tomar en cuenta acá para el efecto de la contracción muscular. Se toma en cuenta que la contracción muscular en este punto es para modificar o para ver la conducta y el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, el circuito neuronal que hemos descrito es para saber conductas que son fisiológicas o no, de acuerdo al contexto social por el cual se atraviesa la persona. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de la actividad motora, pero esa actividad motora es reflejada a través de un reflejo, ¿sí? Que se llama reflejo osteotendinoso. La definición de reflejo es un fenómeno fisiológico por el cual se aplica un mismo estímulo y que ese estímulo genere una misma respuesta. Eso quiere decir que es estereotipado. Cada vez que se repite el mismo estímulo, genera la misma respuesta. Estereotipado quiere decir de que se repite una y otra vez. ¿Ok? El mismo fenómeno, eso quiere decir el mismo estímulo, la misma respuesta. El reflejo es involuntario. Eso quiere decir de que va en contra de la voluntad